Tengan todos muy buenos días. Parte de la organización, siempre un gusto compartir e intercambiar ideas en este proceso que se ha iniciado el día de ayer, siempre con el ideal de, en la correspondencia precisamente del proceso, en el marco del concepto de regionalización, siempre en aras de propiciar o ver en el futuro, ojalá cercano, ¿verdad?, un desarrollo con equidad en nuestro territorio. Para mí es un placer fungir como moderador de este panel, agradeciéndole a los distinguidos compañeros de instituciones que nos van a acompañar, que ahorita los voy a presentar, pero antes sí quisiera como delimitar un poco el ámbito en el cual vamos a tener esta actividad primera del día de hoy. En primera instancia, cada ponente va a tener 20 minutos para hacer la exposición de las ideas con respecto a la gestión de su institución, y para efectos de las preguntas y para tratar de ser consecuente con el tiempo y también respetuoso para con ustedes y para con los panelistas, hemos decidido identificar solamente 4 preguntas que los panelistas van a responder cada uno de ellos. Posiblemente el número de preguntas que se les haga a ellos va a exceder ese número, pero hemos acordado que esas preguntas se les va a hacer llegar a cada uno de los panelistas para que ellos las respondan y se adjunten a la memoria del evento, para que tanto los panelistas como el foro pues eventualmente no se resienta y vea que sus preguntas van a ser contestadas. Entonces 4 preguntas van a ser contestadas en su oportunidad. En ese sentido, tengo el gusto de presentar a los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Va a iniciar don Nelson Sánchez, que es director de la Secretaría de la Coordinación Nacional del Ministerio de Educación Pública. Don Nelson viene en sustitución del señor Mario Mora Quiroz, que el señor viceministro de Educación Pública. En segundo lugar, veo que ya se integró a la mesa don Mario Coto Hidalgo, que es el gerente de ordenamiento territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y en tercera instancia tenemos al señor Alan Varela Rodríguez, que es asesor de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. Para ellos, agradecerles su presencia, su representación, y le damos la palabra entonces a don Nelson Sánchez. Recordarles a los panelistas también que hay una compañera que está al frente del panel, en donde nos está haciendo la indicación de la disposición del tiempo que nos falta. Les agradezco mucho y bienvenidos a todos también. Para hablar del tema de regionalización, creo que es importante hablar por lo menos de algunos antecedentes básicos. Cuando nosotros arrancamos con el proceso, que fue en el 2006 básicamente con la entrada del señor ministro Leonardo Garnier, nos encontramos con un escenario bastante complicado en el que teníamos ya casi 15, 16 años de que no se revisaba la estructura administrativa ni la organización tampoco administrativa de las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública. En ese momento teníamos una conformación de 21 direcciones regionales a nivel nacional y bueno, se podrán imaginar el rezago que había después de 15 años o más de no revisarse su funcionamiento, ni su supervisión, ni su organización. Claramente teníamos rezagos en cuanto a la dimensión propiamente de las regiones, teníamos regiones de alta concentración, de altísima concentración más bien. Uno de los ejemplos más claros y que viene a justificar también el proceso de reforma regional que arrancamos fue el tema de San José propiamente. Teníamos una dirección regional, una megadirección regional que abarcaba el 40% de la matrícula a nivel nacional. Se podrán imaginar, comparativamente tenemos una con el 40% y el restante 60% se dividía en las restantes 20%. Entonces es un poco complicado. Teníamos regiones también en los extremos del país, por ejemplo, Punta Arenas,
que tenía que administrar una región como Cóbano, Lepanto, Paquera, pero para poder llegar a supervisar y administrar estos cantones, teníamos que cruzar el ferry, ¿verdad? Entonces, se podrán imaginar que el acceso a los servicios no era tan claro, por lo menos para estas regiones del país. Teníamos también por ahí regiones muy grandes. En el caso de la zona norte, en San Carlos, teníamos una dirección regional gigante que administraba desde la frontera con Nicaragua hasta el centro de Ciudad Quesada. También creo que distancias inmanejables y que claramente se pensaron en otros momentos cuando no teníamos vías de acceso y comunicación tan claras como las tenemos en este momento. Básicamente, bueno, el escenario que nos encontramos fue ese. Básicamente teníamos también un excesivo centralismo, en donde a pesar de tener 19 direcciones regionales de educación en el país, la mayoría de docentes tenían que venir a San José a buscar los servicios que necesitaban, independientemente de si venían de Coto, de Lepanto, de Talamanca, tenían que venir a San José porque no existía tampoco una confianza en la estructura regional que nosotros teníamos hasta ese momento planteada. Teníamos más bien organizada la prestación de servicios en circuitos educativos, que en ese momento teníamos 161. Y bueno, en ese contexto intentamos replantear un poco la organización administrativa de las direcciones regionales, respetando también la conformación político-administrativa del país, para que cantones y distritos completos quedaran dentro de la jurisdicción de las direcciones regionales que nosotros creáramos a partir de ese momento. Por una cuestión muy sencilla, en términos de prestación de servicios no nos conviene tampoco hacer esa separación de que la mitad de un cantón la administre una dirección regional y la otra mitad la tenga que administrar otro, y tenemos el enredo de las municipalidades con la juramentación de las juntas y todo este enredo que por ahí se nos podía plantear. Básicamente lo que quisimos fue enfocarnos mucho respetando la división político-administrativa y crear una estructura regional más flexible, acorde a las necesidades actuales de nuestro sistema, y que principalmente se enfocara en acercar los servicios a las comunidades educativas, mejorando claramente la prestación obviamente de estos servicios y que la gente percibiera un acceso real, que no tuviera que trasladarse grandes distancias para venir a realizar un trámite muy sencillo de carácter administrativo a las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. Pasamos por un proceso de empoderamiento en el que quisimos dotar a las direcciones regionales de mecanismos que les permitiera realmente brindar servicios de calidad. Pasamos por discusiones complicadas. En ese momento nos encontramos que por ahí del 2006-2007, la inversión que teníamos en infraestructura educativa, en direcciones regionales y centros educativos, no sobrepasaba los 6.000 millones de colones. A este momento puedo hacer un ejercicio comparativo en donde les puedo decir que ya el presupuesto creció sustancialmente. Tenemos en este momento más de 30.000 millones en infraestructura educativa, que eso implicó también la construcción de direcciones regionales nuevas, de circuitos nuevos, tema de arrendamiento también de instalaciones para poder mejorar las condiciones en las que se prestaban los servicios y que la gente se sintiera realmente atendida. En este contexto también puedo decirles que tomamos en consideración un elemento sumamente importante que está enfocado a la atención también de los territorios indígenas de nuestro país. Creo que somos la primera institución que reconoce en su estructura organizacional y administrativa los 24 territorios indígenas que tenemos en el país. Creamos una nueva dirección regional en Talamanca, la Dirección Regional Surá, que atiende justamente a las comunidades indígenas de esta zona. Anteriormente teníamos inmersas a estas comunidades en una dirección regional como la de Limón, que si bien es cierto está en la misma provincia, pero tiene características socioculturales bastante marcadas, ¿verdad? Las diferencias entre una y otra. Y realmente teníamos una población en abandono. Entonces, básicamente lo que quisimos fue crear una nueva dirección regional con condiciones propias que nos permitiera acercar los servicios a estas comunidades, reconocer administrativamente y organizativamente a las comunidades indígenas de Talamanca, y también en el resto de regiones, llámese Puriscal, Upala, Buenos Aires, Nicoya, reconocer también los territorios indígenas que teníamos por ahí a partir de la creación de circuitos educativos. En este replanteamiento, nosotros lo que pasamos es
a construir, o más bien a crear nuevas direcciones regionales. Como les decía, pasamos de un escenario donde teníamos 21 a uno en el que actualmente tenemos 27 direcciones regionales. Pasamos de tener 161 circuitos educativos a tener en este momento 204 también circuitos educativos. Y acá el tema no es crear por crear o comenzar la expansión sin control, sino que obviamente se tomaron en consideración algunas variables importantes como las dimensiones territoriales, geográficas, la concentración de matrícula, la concentración de servicios, las distancias, las vías de acceso y la conformación político-administrativa de nuestro país para comenzar con el tema de regionalización y crear, como les dije al inicio, una estructura más racional, coherente, que realmente se venga a acomodar bastante bien a lo que es nuestro sistema educativo en este momento. Básicamente, con el proceso de reforma regional que arrancamos en el 2006 y que ahorita estamos también desarrollando en su etapa de implementación, lo que quisimos hacer también fue crear las bases o crear una plataforma sólida que nos permitiera de manera gradual iniciar un proceso de desconcentración mínima de la gestión administrativa. Como les dije, el principal elemento que nos encontramos al inicio del proceso fue el excesivo centralismo. De hecho, el 90% o más de los trámites o servicios que prestaba nuestra institución en la parte administrativa estaban totalmente centralizados. Estaban centralizados en nuestras oficinas centrales. Entonces teníamos 21 direcciones regionales en ese momento que realmente la gente no percibía cuál era la utilidad. De hecho, cuando hicimos el proceso de diagnóstico con la gente, que fue un diagnóstico participativo, la gente nos decía de manera cruda, si cierran la dirección regional mañana no pasa nada. Al final de cuentas, es una instancia que no le está aportando nada a la administración. Y era muy duro porque en ese momento teníamos, como les dije, una estructura bastante amplia, con más de 1000 funcionarios destacados en ese momento y que la gente percibía como que no estaba sirviendo. Entonces, por ahí con todo el tema de regionalización, lo que quisimos fue realmente empoderar a las direcciones regionales, iniciar con un proceso también de mercadeo, de comunicación con la gente para que realmente percibieran que la estructura regional funcionaba y que la estructura regional se podía revitalizar para poder brindar servicios acordes a las necesidades de nuestro sistema y acordes a las necesidades de la población que por muchos años estuvo realmente desatendida. Iniciamos procesos en el componente administrativo con la Dirección de Recursos Humanos, que era la que realmente concentraba la mayor cantidad de trámites y servicios, y a partir de un diagnóstico también pudimos iniciar un proceso gradual de transición en el que en este momento tenemos una estructura totalmente distinta, en donde los trámites básicos, por lo menos referidos al tema de recurso humano y al componente administrativo de nuestra institución, se pueden realizar a partir de las direcciones regionales de educación de nuestro Ministerio de Educación Pública. Este fue un proceso realmente complicado porque en la transición que se dio y producto del diagnóstico tuvimos que tomar algunas decisiones realmente drásticas. Tuvimos que hacer una reestructuración organizacional de esta estructura propiamente, en donde pasamos a darnos cuenta que realmente teníamos una estructura regional que estaba conformada por un director regional, que estaba conformada por un jefe de departamento de asesoría pedagógica a cargo de asesores específicos, y teníamos un componente administrativo que no estaba siendo funcional. Teníamos un componente administrativo que estaba a cargo también de un docente, en este caso, pero que tenía que ver con aspectos relacionados con manejo administrativo, presupuestario, financiero, manejo de juntas, recurso humano, y realmente no se tenía la especialización o no se contaba con la formación base para poder atender estos temas de manera lo profesional que queríamos en ese momento. Tuvimos una bola de nieve que se nos fue formando por muchos años, en donde este componente administrativo estaba enfocado únicamente a la gestión del recurso humano, llámese nombramientos o dotación de recurso humano en los centros educativos. Entonces el componente vinculado a presupuesto y a la parte más administrativa y financiera estaba abandonada.
y por ahí ustedes podrán entender cuál es el impacto que esto tiene para una organización tan grande. El tema de planificación estaba muerto, no se hacían diagnósticos para hacer los ejercicios presupuestarios, la gente se quejaba de que no tenía ni siquiera los insumos, los materiales, los suministros para poder funcionar de manera adecuada, y eso realmente estaba afectando tanto la imagen como la gestión de las direcciones regionales. Tuvimos que hacer algunos cambios drásticos, hicimos un replanteamiento de los perfiles funcionales de los puestos que estaban a cargo de cada uno de estos departamentos, y en el componente administrativo sí consideramos importante poder destacar a un funcionario que tuviera el expertise necesario para poder manejar de manera integral estos 3 procesos que están vinculados a este departamento: la parte administrativo-financiera, vinculado al presupuesto y manejo de recursos, el tema de recurso humano propiamente, que está vinculado a la dotación de personal para las instituciones educativas de nuestro país, y el tema del manejo de juntas de educación y juntas administrativas, que por ahí es un componente grueso. Este proceso creo que iniciamos hace ya 4 años en la segunda administración, creo que nos ha dado resultados positivos. La ejecución presupuestaria se ha elevado bastante, teníamos a veces ejecuciones muy bajas que no superaban ni siquiera el 80%, y ahorita estamos por encima de ese número, y creo que es un componente bastante importante para nosotros como institución. Y creo que también se ha cambiado radicalmente la visión que se tiene de la institución. Creo que ahorita a nivel educativo tenemos direcciones regionales empoderadas, tenemos circuitos educativos empoderados, tenemos gente que realmente entiende que somos una institución que brinda servicios y que necesitábamos realmente acercar esos servicios a las comunidades educativas. Mediante el proceso de regionalización, aparte de hacer el reconocimiento expreso de los 24 territorios indígenas a nivel nacional, también creo que avanzamos mucho en el tema de entender que hay zonas de difícil acceso o zonas dispersas en nuestra organización que necesitaban de una atención especial. Les puedo citar de manera rápida el tema de Talamanca con la Dirección Regional Surá. Puedo mencionarles también a la Dirección Regional Peninsular, que atiende a Cóbano, Lepanto, Paquera, que anteriormente estaba siendo administrado por Punta Arenas, y que esta gente realmente no tenía acceso real a los servicios por cuestiones de distancia, vías de acceso y comunicación. Puedo decirles que en la zona norte también, con la creación de la Dirección Regional Zona Norte-Norte, que integra a Huatuso, Los Chiles y también Upala, estamos generando una administración más coherente, en donde la gente de la frontera norte no se tiene que movilizar hasta Ciudad Quesada para poder tener acceso a un servicio, sino que claramente pueda acercarse a la oficina de supervisión o pueda acercarse a la oficina de la dirección regional para poder obtener este servicio con la misma calidad, con la misma eficiencia que sí lo hace en cualquier oficina de la provincia de San José. Eso ha avanzado bastante también. En el tema más del nivel central, les mencionaba que teníamos una dirección regional gigante, la dirección regional de San José, con más del 40% de matrícula y con una concentración muy alta. Por ahí lo que hicimos fue apostarle a una estructura distinta, en donde hicimos una segmentación de esta gran dirección regional, creamos 3 direcciones regionales, imagínense, y realmente le dimos funcionalidad, dinamismo a los mismos supervisores, a los mismos jefes, a los mismos funcionarios de las direcciones regionales. Les liberamos de una gran carga, porque realmente no estaban saliendo con manejar una organización tan grande como esta, y por ahí esto nos ha dado resultados bastante claros. Teníamos circuitos en ese momento que sobrepasaban los 40,000 estudiantes de matrícula. Imagínense lo que era para un supervisor tener que asumir esta tarea de supervisar la gestión administrativa de los centros educativos que tenía en su jurisdicción, entendiendo que tenía más de 40,000 clientes finales ahí que atender. Con el proceso de reforma, básicamente nos aseguramos de que los circuitos no sobrepasaran, en este caso, los 15,000 estudiantes, y esto nos ha permitido realmente visualizar un acceso garantizado para padres de familia, para estudiantes, para organismos de apoyo, para gente comunal, y entendimos que el concepto de comunidad educativa es muy amplio y que realmente es el eje central
de lo que es nuestro proceso de reforma. El punto final de este proceso es que realmente las comunidades educativas, entendidas de manera amplia, no solamente como los actores internos de la organización, sino también como los actores que son externos en este caso, puedan visualizar el proceso de reforma como un proyecto que realmente vino a cambiar la dinámica de una institución tan grande como la nuestra y que le vino a dar herramientas a la estructura regional para poder acercar servicios a las comunidades educativas y para poder realmente brindar eficiencia y calidad en nuestros ámbitos de acción. Creo que ese ha sido el gran logro que hemos tenido en estos últimos años, realmente redimensionar la estructura regional de esta forma, pasar de un escenario al otro que creo que es bastante radical y cambiar la percepción de nuestro usuario final con relación a lo que es la funcionalidad de las direcciones regionales de educación. Creo que por ahí, en este momento, cuando hemos hecho el seguimiento a la implementación del proceso de reforma, nos hemos dado cuenta que realmente la percepción cambió al 100%. Ya no tenemos esa percepción en la que las direcciones regionales no sirven para nada. La gente entiende que no es un puro expansionismo, sino que realmente estamos acercando servicios y esos servicios se visualizan en la gestión cotidiana de las direcciones regionales. Creo que rescatando los puntos importantes del proceso, puedo considerar que la regionalización y el proceso de reforma que estamos desarrollando desde el 2006 ha venido realmente a contribuir con mejorar la capacidad de gestión administrativa del nivel regional y del nivel central, porque de manera clara también hace 8 o 10 años la mayoría de servicios estaban concentrados en San José y ahora la realidad es diferente. Creo que con el empoderamiento de las direcciones regionales de educación hemos realmente mejorado la capacidad de gestión institucional en el componente administrativo y creo que el reto más grande que tenemos ahora es consolidar esa plataforma, consolidar la estructura que hemos estado impulsando desde los últimos 7, 8 años y realmente cambiar la imagen que se tiene de la institución que en este caso represento. Muchas gracias. Agradecerle la presentación de don Nelson Sánchez y también agradecerle el manejo del tiempo. Ahora le damos la palabra al señor Mario Cotto del SINAC. Un poquito esa va a ser la estructura de la presentación que voy a ofrecerles, hablar sobre los antecedentes, no solamente de la institución, sino del país, de la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, nuestras responsabilidades y los retos que tenemos institucionalmente sobre el tema de regionalización específicamente. Importante destacar es que Costa Rica es uno de los países megadiversos a nivel mundial. Nos ganamos ese reconocimiento especialmente por la cantidad de especies por hectárea que tenemos en el país. Vean que es muy importante las cifras que estamos logrando identificar hasta el momento. Hay una serie de especies que todavía pues no están identificadas o no están registradas. Sin embargo, en Costa Rica se ha hecho un muy buen esfuerzo para poder identificar tanto las especies de flora como fauna. También en el tema de ecosistemas se ha hecho una tarea muy importante. Vean, por ejemplo, en el tema de bosque, en realidad Costa Rica puede vanagloriarse de que es uno de los pocos países a nivel del planeta que ha logrado revertir su tasa de deforestación y que efectivamente nuevamente está logrando una cobertura forestal importante del 51%. A nivel de recurso hídrico, vean que el tema de los humedales es bastante importante. Son el 7% del territorio nacional y hay más de 350 donde se incluyen manglares, arrecifes, esteros, lagos, lagunas, lagunetas, entre otro tipo de ecosistemas. Por supuesto, el tema de manglares, venimos haciendo una tarea titánica a nivel nacional, tratando de desarrollar en pocos años lo que no se había hecho en toda una historia a nivel país, especialmente con estos ecosistemas que van a ser realmente funcionales para todo lo que son las diferentes amenazas que el cambio climático y pues la variabilidad climática nos imponen.
En el tema marino y marino costero, pues efectivamente Costa Rica con nuestra isla del Coco amplía su territorio marino 10 veces más que el territorio continental, así que efectivamente la riqueza de especies y ecosistemas que ahí nos encontramos es bastante alta, como pueden ver. Con todo ese panorama, en el país se vino desarrollando desde hacía muchos años procesos que efectivamente el SINAC retoma a partir del año 98, cuando la Ley de Biodiversidad crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conjuntando 3 instituciones que ya existían: el Servicio de Parques Nacionales, la Dirección General Forestal y la Dirección General de Vida Silvestre. Y como pueden ver, las materias que integran nuestras competencias son entonces forestal, vida silvestre, áreas protegidas, pero también queda una incluida muy importante, y que es toda la competencia del sistema de protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. Esa es una tarea que el SINAC ha venido retomando en los últimos años, y que para esto, pues efectivamente como sistema, hemos regionalizado administrativamente para nuestra facilidad el país en 11 áreas de conservación, 10 continentales y una marina, que es la isla del Coco. Y como sé que hay geógrafos aquí en la sala, voy a hacer de una vez la aclaración. La ubicación de la isla del Coco, ahí donde está en el mapa, es simplemente ilustrativa, ¿verdad? Las 36 horas que hay de viaje en barco no le hacen honor a esta distancia. Importante aclarar que acá pues tenemos una dirección regional en cada una de estas áreas de conservación. La de la isla del Coco está efectivamente en San José. Tenemos 33 oficinas subregionales. Bueno, perdón, entonces tenemos 11 oficinas subregionales, 33 oficinas subregionales, y en casi 50 áreas protegidas tenemos oficinas administrativas para poder trabajar lo que son las diferentes responsabilidades que tenemos. Por supuesto, todo esto responde a un marco legal básico, ¿verdad?, que el SINAC pues tiene que desarrollar, dentro de los que destacan especialmente la Ley de Parques Nacionales, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la Ley de Vida Silvestre, que efectivamente la última reforma fue en abril de este año que entró en vigencia. Vean que para el año 98, ahí estoy resaltando un dato muy importante, y es que dentro del marco de la reunión de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, efectivamente el país recibe un premio, ¿verdad?, el del Consejo Mundial del Futuro, efectivamente a la Ley de Biodiversidad, por considerarse una ley de avanzada en términos de la participación de la sociedad en la toma de decisiones con respecto a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Efectivamente, como estructuras participativas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación a nivel nacional, que es ese círculo grande que les estoy tratando de recalcar ahí, cuenta con el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Este Consejo Nacional de Áreas de Conservación es presidido por el Ministro de Ambiente y Energía. Tiene representación de cada uno de los 11 directores regionales del sistema, y pues nuestro director ejecutivo, que en este caso se convierte solamente en secretario ejecutivo del Consejo Nacional. Y por supuesto tenemos 11 representantes de la sociedad, de diferentes sectores socioeconómicos, que vienen a tomar decisiones a un seno institucional importante en las diferentes materias que mencionamos como responsabilidad nuestra institucional. Así que entonces veríamos a nivel nacional, Consejo Nacional; a nivel de área de conservación, que es este otro circulito que les estoy poniendo acá, y este caso es área de conservación Cordillera Volcánica Central, que es efectivamente donde estamos ahorita. Tiene un consejo regional de área de conservación, donde el director, nuestro director regional institucional del SINAC, es el secretario de ese consejo solamente. Y este consejo se establece a través de un proceso de participación abierta, mediante la convocatoria de medios de circulación nacional o local, y pues
lo conforman diferentes representantes de sectores socioeconómicos, desde instituciones de gobierno, academia, municipalidades, empresa privada, ONGs, etcétera. Vamos a encontrar dentro de estos consejos regionales de área de conservación. Pero todavía a un nivel más pequeño, tenemos efectivamente, para lograr mayor participación y conocer las necesidades de los territorios como tal, los consejos locales. Tenemos consejos locales para áreas silvestres protegidas, para corredores biológicos, entre otros, pero la Ley de Biodiversidad nos da también la oportunidad de poder conformar otro tipo de consejos locales, dependiendo de la especificidad y la complicación técnica, podríamos decirlo, del manejo de un territorio X en el país. Entonces, al igual que los consejos regionales, los consejos locales se conforman de la misma manera, a través de una convocatoria pública, abierta, donde se presentan los diferentes miembros de los sectores socioeconómicos de esa región o que tengan interés real en esa región, y pues se seleccionan los diferentes representantes al consejo local. En este caso, un funcionario nuestro, ya sea de una oficina subregional o de un área silvestre protegida, es quien facilita todo el proceso de secretaría de estos consejos locales también. Entonces, vean que nosotros tenemos una función importante, no solamente en términos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, sino promover el tema de la participación social en la toma de decisiones en ese sentido. Efectivamente, eso es lo que reza nuestra misión institucional: ser la institución líder en el país para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, con participación de la sociedad para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Eso es lo que el SINAC desarrolla. Así que dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos, directamente administramos territorios, administramos casi el 26% del territorio nacional, continental, en áreas silvestres protegidas, pero también en los últimos años el tema de patrimonio natural del Estado, especialmente en lo que son la zona marítimo terrestre, todos aquellos terrenos de bosques, de humedales, de terrenos forestales, tienen que inscribirse como terrenos del Estado y efectivamente quedan en administración del SINAC. Igualmente, algunos otros terrenos de otras instituciones que tengan bosque o humedales, tal es el caso del INDER, con el cual hemos venido trabajando de una manera bastante buena para hacer el traslado de todas aquellas tierras de los asentamientos agrícolas o agropecuarios que deben de trasladarnos por estar en esas condiciones que les digo. Otra de las cosas importantes es la frontera sur, ¿verdad?, donde vamos a iniciar procesos posteriormente para poder clasificar el patrimonio natural del Estado en esa zona. Por supuesto, la función que tienen todas estas áreas protegidas y patrimonio natural del Estado, todos estos territorios, efectivamente es de resguardar muestras representativas de los ecosistemas del país para garantizar que los bienes y servicios que estos ecosistemas prestan se sigan dando tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Somos además una institución que fomenta y fiscaliza el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales en todo el territorio nacional. Por supuesto, sobre las competencias que tenemos: forestales, vida silvestre, cuencas hidrográficas, sistemas hídricos. Y en ese sentido, somos los buenos y los malos. Porque por un lado fomentamos el uso sostenible de los recursos, así que damos permisos, ¿verdad?, en el caso forestal para aprovechamiento de bosque, para aprovechamiento de árboles aislados, establecimiento de plantaciones, para el seguimiento a toda la corta, digamos, de madera en el país, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque, entre otras cosas. Pero también supervisamos en el campo que todos estos permisos se estén ejecutando de la mejor manera. Por eso digo que a veces somos los malos, ¿verdad? Para aquellos que están haciendo mal las cosas. En el tema de vida silvestre igual, trabajamos con zoocriaderos, zoológicos, tenencia digamos, en las casas, etc.
todo el tema de CITES, ¿verdad? De trasiego ilegal de especies. Entonces, esta parte es bien importante para poder resguardar pues, las especies que dan vida a nuestra biodiversidad. En términos de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, hemos venido desarrollando a nivel de sistema de SINAC cuestiones muy específicas. Hasta hace un año hemos venido desarrollando acciones importantes en términos de cuencas hidrográficas, pero venimos trabajando muy en conjunto con la Dirección de Aguas en el tema de identificación de nacientes, estudios hidrogeológicos, entre otros, para poder lograr generar un manejo integral del recurso hídrico. Por supuesto, somos una institución que evalúa y sistematiza información territorial en términos de áreas protegidas, patrimonio natural, corredores biológicos, cuencas prioritarias, especies en peligro, vacíos de conservación, pago de servicios ambientales, entre otros. La visión aquí ha sido desarrollar todo un proceso de conservación para el desarrollo, donde efectivamente lo que debemos de garantizar es que la estructura del ecosistema y su funcionamiento se mantengan en futuro para que tengamos una mayor oportunidad como país de mantener los servicios de los ecosistemas que efectivamente están vinculados con los componentes del desarrollo y del bienestar humano, en términos de seguridad, materiales básicos para la calidad de vida, salud y buenas relaciones socioculturales. Y aquí estamos hablando de cosas tan fáciles, por así decirlo, directamente como alimentos, la provisión de alimentos para la sociedad, como cuestiones más complicadas como la regulación del microclima. Ahí está un poco la tarea que la institución ha venido desarrollando, o el país ha venido desarrollando más bien, incluso desde el año 45, ¿verdad? Donde se crea el primer parque nacional, que es el Parque Nacional Los Robledales, sobre la parte alta del Cerro de la Muerte, sobre la carretera interamericana, 2 kilómetros a ambos lados. Pero también el país ha logrado reconocimientos importantes a nivel internacional. Vean que tenemos 12 sitios Ramsar, que son básicamente humedales, 3 reservas de biosfera, 3 sitios de patrimonio y un sitio de patrimonio de la ingeniería. Sin embargo, hay presiones, como cualquier otro país, y el tema de la fragmentación es uno de los más importantes, y ahí es donde la pérdida de biodiversidad se manifiesta más. Vean, ese es al fondo, el Parque Nacional Manuel Antonio, es el área silvestre protegida que le brinda más recursos económicos al país, ingresan más turistas a nivel nacional. Y vean que lo hemos ido dejando aislado. Por supuesto, el país tiene un proceso de desarrollo natural que ha venido desde sus inicios, desde el sector agropecuario, y por supuesto el otro tema es el de expansión urbana, ¿verdad? Y el desarrollo turístico que se ha estado dando. Vean cómo el área protegida pues, tiene una serie de procesos agropecuarios en su entorno, de palma, de arroz, entre otros, y por supuesto todo el polo turístico que se ha venido desarrollando en la parte de Manuel Antonio. Este es el río Naranjo, y efectivamente sobre esa cuenca hay varios proyectos de extracción minera, en cauce público, es decir, materiales para carreteras especialmente. Y así, bueno, pues otras presiones más se van aunando. Este es el humedal Terra Basierpe. Vean qué interesante también, pues otro poco de desarrollo nacional del tema agropecuario, pues ha ido cercando desde la parte de tierra adentro el área protegida. Este es el manglar más grande de Centroamérica, ¿verdad? Es un título interesante el que también tiene, pero que podríamos estarlo perdiendo por el mal manejo de la cuenca que desarrollamos. Dentro de este marco legal básico, nuestra institución, por supuesto, acude a la Ley Orgánica del Ambiente para poder plasmar el tema o para poder trabajar el tema de ordenamiento territorial y en este sentido apoyar todo lo que los principios se establecen dentro de su artículo 6º, ¿verdad?, que los pueden ver ahí, pero básicamente quiero resaltarles sobre el uso sostenible de los elementos del ambiente para promover el desarrollo sostenible, la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada para lograr el uso sostenible de los recursos naturales. Hemos desarrollado otra serie de acciones también, como la Propuesta Nacional de Conservación y Ordenamiento Territorial a través del proyecto GRUAS 2, que es básicamente una propuesta de ordenamiento territorial para conservación de la biodiversidad, donde identificamos vacíos de conservación, y esos son sitios que por su importancia en términos de biodiversidad deberían de estar conservados bajo alguna estrategia pública o privada, pero que aún no lo están.
están en los 3 ámbitos ecosistémicos, en la parte terrestre, marino-costera y en la parte de aguas continentales. Otra estrategia nacional importante, el tema de los corredores biológicos para poder articular esas áreas silvestres protegidas y esos vacíos de conservación que les hablamos, y poder garantizar que efectivamente pues, logramos una interconectividad y que no estamos creando islas genéticas en nuestras áreas protegidas, especialmente por la fragmentación que existe en el resto de la matriz del paisaje nacional. El gran reto institucional es que efectivamente el SINAC, a través de estos territorios que administra y fomenta, fiscaliza, evalúa y sistematiza la información sobre recursos naturales, promueva que el ordenamiento y la gestión del territorio sea integral, promoviendo herramientas que gestionen el territorio, valorando aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, buscando que el flujo de los servicios de los ecosistemas sea a largo plazo para el bienestar de los habitantes y, por supuesto, promoviendo una mayor participación y toma de decisiones de los diferentes sectores de la sociedad. Para esto, como les mencionaba, el uso debe ser múltiple de los diferentes ecosistemas, eso estamos muy claros. El país debe de seguir desarrollándose y aquí lo que debemos de apostar es que hagamos un desarrollo efectivamente sostenible, dándole un mayor valor social a los ecosistemas, garantizando que el flujo sostenible de bienes y servicios sea para múltiples actores sociales, no solamente para unos pocos. Y aquí efectivamente vamos a lograr un resguardo de esos servicios de los ecosistemas, garantizando que efectivamente cada una de las actividades que se desarrollan en términos país está el ser humano de por medio, ¿verdad? Y que efectivamente debemos de impulsar una gestión sostenible de cada uno de esos temas. Aquí el medio será un poco a lo que apostamos el enfoque ecorregional, donde articulamos los territorios que tenemos como responsabilidad de administración con el resto del paisaje para aprovechar la capacidad instalada que existe. Hacer hincapié en que Costa Rica es uno de los países o de los pocos países que aún mantiene una matriz, un paisaje que podríamos decir que es funcional, efectivamente, y que podríamos garantizar que podemos mantener recursos para el futuro, recursos naturales. El tema de incorporar ya el agua como un eje integrador de las acciones de conservación para el desarrollo es fundamental, y darle a la gestión de bienes y servicios ambientales una aproximación ecorregional, es decir, hablar con todos los diferentes actores que se encuentran en los territorios para poder garantizar que esos bienes y servicios podamos trabajarlos de manera conjunta. Y por supuesto aumentar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales, los cambios globales y efectivamente mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial. Por supuesto esto significa un cambio de paradigma. En términos de criterios de gestión, no debemos de pensar solo en los ecológicos, sino en los sociales, culturales, económicos. Y las principales funciones de las ecorregiones deben de estar en función de los servicios a la sociedad. Analizar la funcionalidad de cada territorio y el papel específico de los territorios que administra el SINAC debe ser fundamental. Queremos que los diferentes territorios, tanto áreas silvestres protegidas como patrimonio natural del Estado que se administran, se identifiquen como polos de desarrollo y como oportunidades para desarrollo para cada uno de los municipios, cantones y resto de instituciones que puedan articular acciones en el territorio. Muchas gracias por su atención. Seguidamente le vamos a dar la palabra al señor Alan Varela Rodríguez, del Ministerio de Salud. Avances en nuestro proceso de regionalización. Creo que es importante leerles lo que es la misión institucional y la estrategia maestra. Antes que todo, les cuento que al igual que el MEP, el Ministerio de Salud ha tenido en los últimos años, en los últimos 6 años, un proceso de desarrollo organizacional, precisamente para acomodarnos a este nuevo tema de la rectoría, ¿verdad? Cuando se dio la división de funciones y a la caja se le indicó, bueno, a partir de ahora usted va a dar atención médica, para la caja fue muy fácil, porque era lo que la caja había hecho siempre. Entonces ellos simplemente debían continuar con su labor. Cuando al Ministerio de Salud se le dijo, usted va a ser el rector en salud,
pues hubo que hacer todo un cambio conceptual, ¿verdad? De la institución y de mentalidad de los funcionarios para acomodarnos a las nuevas funciones. Entonces, en nuestra misión institucional, ahí está en la pantalla, es garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad. Destaco aquí la participación social inteligente, ¿verdad? En la estrategia maestra, o sea, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de la salud, basados en evidencia y con equidad. Entonces vean que desde el marco conceptual del Ministerio de Salud ya compartimos varios principios que discutíamos ayer en lo que era regionalización, ¿verdad? Uno es la participación social inteligente y el concepto de equidad, porque viendo esta misión y esta estrategia maestra son cosas que no podemos hacer desde un escritorio, sino que se hacen directamente en el campo, ¿verdad? Compartiendo con los pobladores. Esto es importante y curioso para muchos. Sabemos que el aporte de los centros de prestación de servicios para la mejora y mantenimiento de la salud de la población ronda el 20%. Eso es lo que aporta un EVAIS, un hospital, para la salud de una población. El 80% restante, ¿de qué depende? Depende de las características propias del individuo, ¿verdad? Ya genéticamente, del medio ambiente en que se desarrolla, o sea, si tiene un relleno sanitario a la par, ¿verdad? Obviamente no es la misma condición a alguien que viva en el Cerro de la Muerte, donde prácticamente no hay contaminación ambiental, así como los patrones sociales y culturales que haya adoptado, o sea, si fumo o no fumo, si tomo o no tomo. Entonces, bueno, esto es importante porque a partir de hoy muchos precandidatos van a visitar pueblos y la población le va a estar pidiendo EVAIS. Okay, eso es importante, o sea, pídanle EVAIS, pero vean que tiene mucho más impacto pedirles rellenos sanitarios, pedirles educación, pedirles acueductos o asadas. Entonces, bueno, como les decía, desde el modelo conceptual del Ministerio ya se incorpora el concepto de regionalización, comprendiéndose la variabilidad de los determinantes que influyen en la salud de la población costarricense. Entonces, bueno, como les decía, no es lo mismo la comunidad de la Carpio, con el relleno sanitario a la par, ¿verdad? Que, por ejemplo, la comunidad de Romoser, donde muchos en la parte rica, adinerada de Romoser, pues ni siquiera hacen uso de los servicios nacionales de salud, sino que viajan fuera del país a atenderse, ¿verdad? No es lo mismo la región Chorotega, con el problema del dengue actualmente, que las zonas altas de la central bueno, Cartago, donde probablemente no hay dengue, pero sus pobladores están más expuestos al cáncer de piel por la radiación solar, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos muy claro que en salud la regionalización es importantísima, es fundamental. Como regiones, tenemos 9 regiones, compartimos las de Mideplan, excepto la central, que la tenemos dividida en 4 sectores: central sur, central este, central norte y central occidente. ¿Esto por qué? Bueno, más del 50% de las actividades de interés sanitario del país están concentradas en la región central. Entonces, para nosotros, administrativamente sería
de locos tener una sola región atendiendo todos los problemas que genera y los problemas administrativos de esta zona. Entonces se dividió en 4. De estas 9 regiones se derivan 84 áreas rectoras de salud, que son oficinas locales del Ministerio de Salud. Estas oficinas locales son prácticamente cantonales, ¿verdad? En términos generales son cantonales, entonces son de muy fácil acceso para la gente. Así como va al banco o va al mercado, así cerca de su casa también tiene una oficina del Ministerio de Salud donde se le puede atender. ¿Cuál ha sido nuestra debilidad con este cambio que se ha dado en los últimos años? Bueno, como les decía, lo más importante ya lo tenemos, que es la infraestructura y el recurso humano, ¿verdad?, regionalizado. Pero a la hora de trasladar funciones, hemos trasladado actividades, hemos descentralizado las actividades a los niveles regionales y locales, ¿verdad? Conforme eso se dio, la planificación sí se mantuvo predominantemente centralizada. Entonces, lo planificado no estaba respondiendo en todos los casos al sentir de las comunidades, a lo que ellos sentían como una necesidad, ¿verdad? Eso era un primer punto, una primera queja de las que había. Y lo otro es que tampoco había entonces una correlación entre lo planificado y la dotación de recursos para cada región. La ministra de Salud, la doctora Daisy María Corrales, cuando ella asumió hace 2 años, eso fue uno de los hechos que le llamó la atención, ¿verdad? Entonces, mediante una directriz ministerial, la 3298, ella ordenó que para el próximo año 2014 se defina la metodología para la elaboración del plan anual de trabajo del Ministerio de Salud. La metodología sería la gerencia por resultados. Vean que esto también no es casualidad, esto es otro de los principios básicos de la regionalización. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, yo creo que al igual que las otras instituciones, tenemos nuestro plan nacional nos apegamos al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Salud, Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud. Hasta ahí estábamos bien, porque eso responden a los intereses nacionales y compromisos internacionales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que son documentos muy generales, ¿verdad? Entonces, al llegar al plan operativo institucional y al instrumento de planificación de actividades, pues se nos estaban yendo de esa forma, tal vez muy generales, ¿verdad? A pesar de que la realidad ya de cada región pues es muy diferente, era muy puntual, ¿verdad? Entonces teníamos a gente de San Vito, de Cotoburús, donde por la altura no hay zancudos, pues trabajando en dengue, ¿verdad? O la gente acá de nivel central trabajando con el mismo énfasis en mortalidad infantil que en una área rural donde se concentra la mayor cantidad del problema. O sea, entonces en la planificación ya propiamente la operativa a nivel regional y local, pues no se estaba haciendo esa diferencia. Bueno, la gestión por resultados, que es ahora en la que se nos orienta, es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. Entonces, esto es la propuesta. Bueno, ya no es una propuesta, ya comenzamos a trabajar desde hace meses en esto, en el plan operativo del año 2014. Y tienen unos elementos básicos, que es la definición de resultados esperados,
Estos se derivan a partir del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Salud, y es el norte, ¿verdad? Es que el nivel central, ¿verdad?, le va a dar a los niveles regionales y locales para la elaboración de la planificación. Entonces, a partir del color verde, que es la determinación de productos relativos a los resultados esperados y la descripción de actividades requeridas para obtener los productos, a partir de ese color verde se va a ser realizado por las diferentes regiones. Entonces, lo que vamos a obtener es una definición de resultados esperados, pero aterrizados, donde cada región le va a dar la prioridad que requiere cada tema específico de salud. Como elemento de control, pues estará la definición de indicadores relativos a cada actividad y la especificación de metas asociadas a esos indicadores. Esto también es nuevo. Se va a establecer un monto para cada actividad, o sea, vamos a descentralizar la asignación presupuestaria a las regiones para que ellos no solamente puedan priorizar las actividades que deben realizar, sino también contar con el insumo económico para poder ejecutarlas. Este primer año, obviamente, vamos a basarnos en un histórico y conforme vayamos desarrollando la normativa, podemos ir ajustando un poco mejor la asignación de recursos. Bueno, entonces ahí tenemos la escalerita, ¿verdad?, donde la definición de resultados esperados la da el nivel central, que es el nivel político y normativo de nuestro ministerio, ¿verdad? Y a partir de ahí, la determinación de productos, la descripción de actividades, la definición de indicadores y asignación del gasto, se lo estamos trasladando a partir de 2014 a las direcciones regionales. ¿Qué esperamos con la propuesta? Bueno, vamos a cumplir los principios de la estrategia de abordaje regional, ¿verdad?, que es un proceso de planificación más enfocado al desarrollo regional, ¿verdad? O sea, esto es importantísimo, la comunidad debe sentir que el ministerio le está resolviendo su necesidad, su problema, ¿verdad? Racionalidad y eficiencia administrativa. Al asignarles ellos recursos con una actividad específica, vamos a garantizar, esperamos garantizar, pues que el recurso se gaste, no como actualmente, donde a veces asignamos recursos a una región para una actividad que no era de su interés. ¿Y qué pasaba? Bueno, que había una subejecución a final de año. Participación de actores sociales clave. Esto es fundamental. Mucho de lo que hace el Ministerio de Salud, de lo que evalúa su resolución, no depende del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si detectamos carencia de agua potable en una comunidad, pues no depende de nosotros resolverlo, sino que debemos coordinar, articular con los actores sociales, ya sea para un asado, con el propio AIA, de acuerdo de la zona. Un problema de accesibilidad a un especialista, como pasa en la Brunca, no tiene que ser simplemente originado por la carencia del especialista. Muchas veces el especialista está, y la no accesibilidad se da por falta de una línea de autobuses que pase a la hora adecuada para que la gente llegue al hospital, o por la carencia de un puente para que la persona pueda llegar al EVAIS. Entonces, muchas de las soluciones no dependen de nosotros, a nosotros nos toca articular con los demás, ¿verdad? Y entonces aquí actores sociales clave se refiere a eso, ¿verdad? No solamente a la población en sí, sino también a otras entidades. Y bueno, y la gestión para resultados. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para ser consecuente con el tiempo también, agradecerle a don Nelson del Ministerio de Educación Pública, Nelson Sánchez, a don Mario Coto del SINAC y a don Alan Varela por su disertación, por su aporte a este proceso. Muchas gracias.